licenciada María Ibáñez Goicoechea es psicoterapeuta española y el licenciado Jesús Jiménez Cascallana, que es psicólogo. María Jesús, gracias por llegar al Invisible, buenas noches. ¿Qué diferencia, María, hay entre la psicoterapia y la psicología? La psicología es una carrera universitaria y yo soy diplomada universitaria en enfermería y luego estoy trabajando y he hecho especialidades de psicología, pero no he hecho la carrera de psicología. Don Jesús, ¿qué significa ser psicólogo hoy día en el mundo? Bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, pero digamos que lo que debería significar es las ganas de aprender de cómo funciona el ser humano para poder ayudar a otras personas a estar mejor. Eso es lo que yo creo que debería significar. María, ¿por qué el ser humano es tan complicado? O sea, complicado ahora por el cambio climático, por las tensiones, porque la vida humana se ha complicado mucho en el planeta. Se ha complicado mucho porque la mente humana, el ser humano, se ha enfocado en culpar o culparse, no en buscar la causa del sufrimiento. Cuando sufre, busca un culpable, normalmente lo busca fuera, o bien hay mucha gente que lo busca ahí dentro, pero se culpa, no tiene curiosidad por descubrir por qué siento odio, independiente de lo que haya pasado fuera. ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Esa curiosidad no ha existido y por lo tanto nunca se ha podido resolver un conflicto. Se ha podido reprimir, se ha podido aplacar, pero nunca se ha podido resolver ni el odio, ni la envidia, ni el miedo, ni la angustia. Eso está sin resolver, se va acumulando. Interesante, interesante. Don Jesús, siguiendo la onda de doña María, ¿por qué buscamos siempre o castigarnos o castigar? Y como dice la señora, no nos esforzamos, ustedes quizás sí porque son expertos, pero la sociedad en general no se preocupa en diagnosticar. Digamos que en realidad es que no se ha aprendido aún. Nadie quiere sufrir, pero si alguien sufre, se culpa, que en realidad eso no sirve, que es una de las cosas que exponemos. No sirve de nada culparse, es sufrir, es como autocastigarse, pero si no entiendes qué ha pasado, volverás a repetir. Entonces, pero es que eso no se ha aprendido aún. La gente sigue creyendo que tratándose mal, entre comillas, psicológicamente, o tratando mal a otros, enfadándose, regañando, haciendo todo eso se va a mejorar. Y en realidad no se mejora, porque si no se entiende el problema, lo que se hace es reprimirse. Doña María, ¿por qué la gente, según la Organización Mundial de Salud, la depresión calculan que en un par o 3 de años va a ser la primera patología mundial? ¿Por qué la gente sufre tanto en el mundo de hoy? Con tanta tecnología, con tantas ventajas, con tantas facilidades, y la gente parece que busca sufrir un poco con una especie de pasión oculta o el invisible exagera. Nadie quiere sufrir. Yo creo que no lo busca conscientemente, sino inconscientemente. El sufrimiento es una consecuencia, como el dolor físico. Si uno mete la mano en el fuego, se quema. El dolor no está ahí para hacernos sufrir, sino que nos avisa de un problema. Y eso nos salva la vida. El sufrimiento psicológico es parecido a nivel de la mente. El sufrimiento nos avisa de un conflicto en la mente. El problema ha estado en que nunca se ha intentado resolver la causa, sino que solamente se ha actuado sobre los efectos. Y concretamente con la depresión se trata del efecto de la depresión, el que esa persona deje de sufrir, no la causa. Y uno de los factores importantes de la depresión es el odio. Eso no se sabe y no se erradica. El odio muchas veces hacia uno mismo, la autoexigencia, el enfado con uno mismo. La gente quiere ser perfecta externamente, aunque por dentro esté mal. Y eso es un error muy grave. Un ser humano está bien cuando está bien internamente, cuando ha acabado con el odio porque lo ha entendido, cuando ha acabado con la ambición porque la ha comprendido, cuando ha acabado con la competitividad porque lo ha comprendido. De lo contrario, lo único que está haciendo es mostrarse perfecto por fuera y con mucho sufrimiento por dentro. Don Jesús, lo que dice doña María al invisible parece tan importante. ¿Qué es el odio? El odio es una reacción, desde luego tiene una parte racional y una parte emocional. El odio surge de un error, de pensar que las cosas son de una manera y genera una reacción contraria a lo que sería la felicidad o el bienestar o el amor. Es una reacción por un error que se vuelve contra uno o contra el otro. Y lo que tiene detrás el odio es el miedo. El miedo hace surgir el odio. El miedo, por ejemplo, cuando alguien tiene odio a otra persona porque cree que le ha perjudicado o que le puede perjudicar.
y ese miedo a que le perjudiquen, su reacción es contra esa persona pensando que sería el error, pensando que eso es lo que va a hacer que su problema se resuelva. Pero no es real, porque se ve en todos los ámbitos de la vida, desde las familias hasta los países. Una guerra uno vence, pero la cosa no cambia. Luego otro quiere volver a vencer, y esto no tiene fin así. Pero si uno se da cuenta de que si lo que quiere es estar seguro, lo que tiene que resolver el miedo, entonces el odio ya no tiene sentido. María Ibáñez Goicoechea, psicoterapeuta. María, ¿por qué es tan difícil ser feliz? Es prácticamente imposible si no se resuelve la causa. Entonces, si uno lo único que pretende es ser feliz, no se puede alcanzar la felicidad. La felicidad es una consecuencia. Y es la consecuencia de haber acabado con el sufrimiento. La gente nadie quiere sufrir, pero cuando una persona sufre, busca cómo quitarse el sufrimiento. Si uno tiene ansiedad, busca cómo quitarse la ansiedad. No tiene curiosidad por decir, a ver, la ansiedad ¿dónde la siento? O el odio ¿dónde lo siento? O el miedo. Todas las emociones se sienten en el cuerpo, y el cuerpo es limitado. Luego es fácil empezar a explorar la emoción. ¿Qué ha pasado? Que se ha intentado resolver los conflictos solo con el pensamiento. Solo con el pensamiento y la acción, y no se ha tocado la parte emocional. El odio es una emoción, la angustia es una emoción, la depresión es una emoción, y sin embargo se ha intentado arreglar con el pensamiento, imposible. Con el pensamiento se resuelve la idea, el pensamiento, pero la emoción hay que sentirla, hay que explorarle, hay que perderle el miedo a lo que uno siente, porque si no, no se puede resolver. Eso es una de las cosas que nosotros estamos tratando de mostrar. Que para ser feliz hay que resolver lo que te hace sufrir, y si no, es imposible. Dos capísimos, la señora María Ibáñez Goicoechea, psicoterapeuta, y don Jesús Jiménez Cascallana. Ellos están en una visita, entiendo, Buenos Aires, Santiago, La Paz, y después van a Montevideo. Sí. O sea, el cono sur de América Latina. Eso es. ¿Qué pasa con ustedes, María y Jesús, que han escogido 4 países en el cono sur del hemisferio en los que la emotividad es tan importante? Y eso, a juicio del invisible, deforma nuestro diagnóstico y nuestra percepción. El invisible y sus auspiciadores, en Radio Fides y Fides Televisión. Las emociones son buenas, malas, neutras. Los expertos nos las van a contar. El invisible tiene su criterio, pero no es experto. Aguárdenos, porfa. Regresamos. María Ibáñez, psicoterapeuta, y Jesús Jiménez, que es psicólogo. María, ¿qué experiencia han recogido de sus charlas, de sus conferencias, exposiciones que han estado ya en Buenos Aires y Santiago? Primera vez en La Paz, me imagino. Sí, primera vez. Sobre la emotividad. Sobre todo hemos dado herramientas a la gente, porque claro, damos solamente una clase, y eso es muy poco tiempo, pero lo que hacemos es, en esa clase, dar herramientas a la gente para qué hacer con sus emociones, para que entienda primero, y luego hacemos una parte de práctica para que aprendan a qué hacer con sus emociones. En esta clase la gente interviene y muchas veces nos preguntan cosas muy prácticas. Por ejemplo, yo tengo una pareja y no me quiero separar, pero siento mucho rencor hacia esa persona. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cosas muy prácticas. Entonces ahí es donde vamos, le decimos, muy bien, lo primero de todo, intenta no volver a criticarlo nunca mentalmente, porque seguramente es que lo estás criticando. De ahí nace el rencor y la separación interna. Y segundo, observa, investiga, ¿dónde sientes el rencor? ¿En qué parte del cuerpo? Y eso es lo que hacemos en este pequeño curso, en esta pequeña clase. Enseñarle a la gente a observar el rencor o cualquier otra emoción en el cuerpo y explorarla, para acabar con ella, para que la gente se dé cuenta que las emociones perjudican a quien las siente, no al otro. El odio no perjudica al odiado, sino al que odia. Y entonces cuando uno lo explora, lo siente, lo investiga, empieza a darse cuenta de esas cosas. Y el odio empieza a descender. Don Jesús, ¿cuándo van a tener? ¿Han tenido ya su clase, su exposición en La Paz o va a ser cuándo? Va a ser este jueves, mañana. Mañana. Jueves 17. ¿Dónde? A las 7 horas, o sea, a las 19 por la tarde, en el Centro de Comunicaciones de La Paz. En el Centro de Comunicaciones. ¿La entrada es libre? ¿Qué piso? Sí, es gratuito, en el Salón Auditorium, que está, me parece, como a la izquierda de la entrada principal.
en el Palacio de Comunicaciones. Sí, creo que el auditorium está a un lado, justo al lado. ¿Qué experiencias han tenido, doña María? Nos estaba detallando algunas de ellas a nivel de emociones, porque doña María ha hablado de que la mente es la que es el proceso iniciador de las emociones. El ser humano, pues simplificando, porque nosotros tratamos de no caer en términos técnicos, sino lo más simple posible, el ser humano tiene la parte emocional, la parte racional y la acción. Luego hay más cosas que también podríamos entrar, como la conciencia es mucho más amplia, pero en los conflictos cotidianos se manejan esas tres cosas. Entonces, la parte racional tiene que entender, reflexionar, tiene que darse cuenta de cuál es su error. Si alguien cree que castigándose a sí mismo va a mejorar, pues lo va a hacer, pero en realidad eso no le va a hacer mejorar mucho. Si se da cuenta de ese error racionalmente, puede empezar a entender que tiene que cambiar de actitud. Pero ¿cómo se hace con la emoción? Si alguien se enfada muy a menudo o tiene muchos temores, ¿qué hace con eso? Normalmente la gente trata de pensar para tratar de controlar esa emoción, se habla de gestionar las emociones, pero en realidad lo que hay que hacer es resolver. ¿Cómo? Sintiendo. La parte racional reflexionando, la parte emocional sintiendo. ¿Cómo? Prestando atención a lo que uno siente. La mayoría de las veces cuando les preguntamos a personas que vienen, me dicen que estoy muy enfadado, que lo paso mal, bueno, con algunos eufemismos a veces. En España se dicen, nos dicen, me sabe malo, pero es una otra manera de decir que se sienten mal. Y decimos, ¿dónde? ¿Dónde sientes eso? Y se sorprenden. Es un sentimiento, te estás sintiendo mal. ¿Dónde? ¿Es en el pecho? ¿Es una opresión? ¿Es en el estómago? ¿Se te está tensando la espalda? ¿Cómo se está reflejando esa emoción? Y ahí es donde las personas se dan cuenta que hablan de las emociones, pero en realidad no las exploran, no las conocen. Doña María, ¿las emociones son mentales o también son clínicas, concretas, en base al sistema nervioso? La mente ocupa también el cuerpo. Forma parte del cuerpo, forma parte de la mente. Y por lo tanto, las emociones se generan en la mente, vamos a llamarlo como un conjunto de cosas, pero se sienten en el cuerpo y afectan al cuerpo. Las enfermedades, su origen es psicológico. Hay mucha gente que viene, que hablamos con ellos, que tienen, por ejemplo, cuando la gente tiene miedo, le duele el estómago. Ese dolor de estómago mantenido en el tiempo, con el tiempo puede enfermar el estómago. Los niños cuando tienen miedo, enseguida te dicen que les duele la tripa. Se manifiestan las emociones en el cuerpo y con el tiempo lo enferman. Luego, pensamiento, emoción y enfermedad van muy juntos. La mente no está separada del cuerpo, las emociones no están separadas del cuerpo, afectan al cuerpo. Tema que doña María y don Jesús lo explican con mucha sencillez, pues es un tema complicado. Complicado. Y complicado y quizás peor, es complejo. Preguntaremos después a don Jesús Jiménez, que es psicólogo, si con una píldora o con un fármaco se puede curar la depresión, que nos va a decir don Jesús. El Invisible y sus auspiciadores. La Cascada. Agua Sport con puro sabor a limón es de La Cascada. 1,5 litros. Don Jesús Jiménez Cascallanas, psicólogo. Cuando una persona está deprimida, ¿le dan un fármaco y se cura? No, curarse no. ¿Por Lo qué? estábamos comentando antes. Porque un fármaco, o sea, la depresión tiene una parte psicológica y un fármaco es algo físico. Un fármaco no puede quitarte el odio, por ejemplo, que es una parte de la depresión. Entonces nosotros solemos explicar o solemos decir que un fármaco puede ser necesario como una muleta para una rotura de un tobillo. La muleta te ayuda, pero no te va a curar el tobillo. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que no pueden dormir, tienen que tomar algo. Hay psicofármacos para poder dormir, pero el origen del problema habría que resolverlo entendiéndolo. Doña María Ibáñez Goicoechea. Doña María, usted habla mucho de resolver los problemas. ¿Cuál es el procedimiento para resolver problemas interiores? Si los medicamentos, y lo que ha dicho don Jesús me parece tan plástico, que es como una muleta, ayuda a caminar, pero no cura la fractura, ¿no? La fractura. Es decir, ¿cómo se cura? ¿Qué quiere decir para ustedes resolver? Nosotros creemos que el ser humano ha venido al mundo a entender. No está acabado, está en proceso evolutivo. Y por lo tanto tiene que aprender a poner su mente en orden. Y la mente se pone en orden en la relación con los demás y con uno mismo. Lo que tiene que aprender a resolver es que cuando en la relación con los demás siente odio,
ánimo de venganza. Eso, la causa está dentro de uno. Y tiene que ir ahí para aprender a resolverla. ¿Cómo se resuelve? Tiene que resolver, ¿sí? Tiene que resolverlo comprendiendo. Tiene que comprender el origen de eso. Y cuando comprende el origen, tiene que comprenderlo no racionalmente, sino racional y emocionalmente. Porque la mente o el cerebro tiene dos hemisferios, y uno es racional y otro es emocional. No se puede resolver solamente con la razón, tiene que ser comprensión racional y emocional. Lo que dice María Jesús parece al invisible muy importante, o sea, el invisible cree que es más difícil entenderse uno con uno mismo que entenderse con los demás, o el invisible es un tonto que no sabe. No, eso nunca lo hagas, nunca te insultes ni en broma. Eso es otra de las cosas que decimos, porque eso es tratarse mal ni aunque sea en broma. Pero es igual de difícil, porque si uno entiende sus miedos, entiende lo de los demás. Si uno no entiende sus miedos, tampoco entiende a los demás. La mayoría de la gente tiene muchos miedos, pero todo el mundo disimula y creen que los demás no tienen miedo, que solo son ellos. Pero está todo el mundo así, y eso es muy curioso. María, hay muchas personas que tenemos, el invisible se incluye, varias personalidades dentro. Sí, así es. Y eso como estaríamos un policía de tránsito para que nos oriente, porque cómo pongo orden en mis distintas personalidades que yo sé que tengo conscientemente. Sí. ¿Usted tiene varias personalidades o solo una? Llevamos un tiempo unificando todas las personalidades, porque se trata de que solo haya una. Usted es joven todavía y Bueno, no soy tan joven, pero entonces se trata de que nos demos cuenta que hay un consciente y un inconsciente. El consciente todo el mundo lo conoce, más o menos, pero el inconsciente está fracturado, son muchos trozos, no hay uno solo. Hay una parte de la mente que un día nos dice que aquella persona es maravillosa y al día siguiente otra parte de la mente nos dice que aquella persona es horrible. Y detrás de ese pensamiento viene una emoción. Entonces hay muchos trozos que hay que ir unificando, y se unifican entendiendo, no reprimiéndolo. Entendiendo por qué pienso que aquella persona es horrible y qué siento cuando pienso eso. ¿Y cómo resuelvo esto? Y cuando mi mente me dice que aquella persona es maravillosa, ¿por qué hoy me dice que es maravillosa? ¿Qué me pasa? ¿Qué ha pasado aquí dentro? Tenemos que irnos hacia adentro. Tenemos que hacer una introspección hacia adentro para conocer todos esos trozos de la mente. No reprimirlos, porque hay mucha gente que dice, es que yo siento odio y no quiero sentirlo, ¿qué hago? ¿Y qué se hace con eso? Desde luego no reprimirlo, no decir, no, yo no lo quiero, sino decir, este odio lo ha generado tu mente en alguna parte de tu historia, y la historia del ser humano es muy larga, y ahora te toca aprender a resolverlo, y en el proceso de resolverlo evoluciona la mente, se hace mejor ser humano. Jesús, el invisible a nivel interior es más autocrítico que crítico, se castiga más a él mismo. ¿Y eso qué tipo de patología es? No es que sea una patología, es el efecto de un error. O sea, esa autocrítica es un intento, sea consciente o no, de mejorar, de que las cosas salgan mejor, de que las cosas que le hacen sufrir se resuelvan. Pero digamos que es una estrategia equivocada. Porque lo que haces, ahí también solemos poner un ejemplo muy sencillo, es como si tuvieras un niño de 3 o 4 años a tu cargo y le dices las cosas que te dices a ti internamente. Y le dices, eres esto, eres aquello, estás siempre igual, eres así, eres asá, nunca llegarás a nada. Las cosas que la mayoría de la gente se dice creyendo que eso le va a ayudar de alguna manera. Y lo que haría ese niño, ¿qué sería? Llorar, hundirse, venirse abajo, ser inseguro. Pues ese es el mismo efecto que produce en una persona que se critica. Una cosa es reconocer los errores, es muy sano. Aquí me he equivocado, esto no tendría que haberlo hecho así, esto no lo sé hacer, o aquí me fui de lado a lado. Bien, eso está muy bien, pero lo siguiente no sería insultarse, sino decir, vale, ¿en qué me he equivocado y por qué? A ver cómo entiendo lo que ha ocurrido para que no vuelva a ocurrir. Como si fuera coger a ese niño y decirle, venga, no importa, te has caído, ponte de pie otra vez. Vamos a ver si puedes fijarte bien en cómo vas caminando para no volver a tropezar. No decirle eres un torpe o eres un tal o eres un cual. Y luego entender qué es la autocrítica. ¿De qué emoción nace la autocrítica? De la ambición. La ambición por ser perfecto. Y no deja de ser ambición. Por lo tanto, en lugar de autocriticarse, lo suyo es que uno explore qué es la ambición y por qué quiere ser tan perfecto. En lugar de ser humilde y decir, tengo estos problemas, a ver cómo lo resuelvo.
Extraordinaria la señora María Ibáñez Huicochea y extraordinario el señor Jesús Jiménez Cascallana. Ella, la dama, es psicoterapeuta y el caballero es psicólogo, ser humano. Muy complicado le parece al invisible ser humano. Y por eso muchas veces les confieso, delante de las cámaras y los micrófonos de Fides, que muchas veces ni yo mismo me entiendo. La francesa. Aprovecha la promoción que la francesa tiene para ti. El mes de agosto y septiembre, llévate 2... Cualquiera. Espectáculo. María, ¿cómo uno puede llevarse bien con uno mismo? ¿Solucionando qué cosas? Primero, para poderse llevar bien con uno mismo, hay que partir de ser humilde, para poder ver sus defectos, porque si una persona es muy orgullosa, no va a querer ver que tiene envidia, no va a querer creer que tiene ambición, lo va a tapar y no va a poder conocerse. Hay mucha gente que nos dice, no, yo no tengo envidia. Ah, ¿no? Y cuando vas por la calle te comparas, sí, eso sí. Pues la envidia va detrás. Gol de media cancha. ¿Cómo? Gol de media cancha, Eso. decimos acá. Somos muy futboleros. Jesús Jiménez Cascallana, que es psicólogo. Jesús, el tema de llevarse uno bien con uno mismo tiene que ver con autocontrol, tiene que ver con amplitud, tiene que ver con conocimientos, ¿con qué tiene que ver? Con una mezcla de todo. Bueno, es entender lo que a uno le perjudica, entenderlo, tratar de ir entendiéndolo y dejando de hacerlo. Una de las cosas que hemos dicho, por ejemplo, de la autocrítica, el tratarse mal mentalmente, el juzgarse, insultarse, mucha gente que se insulta, eso es empezar a dejar de hacerlo, eso sería una de las cosas básicas. Luego, atreverse a descubrir lo que anda mal. Controlarse sería para no perjudicarse, pero no sería una solución. O sea, uno puede, si tiene mucha ira, no sacarla contra un ser querido, y eso sería controlarse. Pero eso no va a ser una solución, simplemente para no perjudicarse uno y no perjudicar al otro. María, uno de los temas que tenemos en La Paz, en Bolivia, imagino que en el mundo, más o menos, es la dificultad en la relación conyugal. Cada vez le resulta a la mujer más complicado entender a su compañero, a su esposo, a su marido y al verles. Y parece que eso va a peor por los datos de los divorcios, que en Bolivia crecen demasiado, y lo habrán sentido en Buenos Aires, en Santiago. Y quizá menos lo van a ver en Montevideo, que es una sociedad más pequeña, más tradicional. Pero ¿por qué es tan difícil que se entienda la pareja humana si son hombre y mujer? La pareja humana tendría que ser compañeros de vida, porque de eso se trata, de que dos personas, un hombre y una mujer, se juntan para que en esta vida sea más fácil el camino. Y sin embargo parece que sea más difícil, se lo ponen más difícil. Y es porque como uno consigo mismo no se lleva bien, imposible que se lleve bien con un compañero, porque inmediatamente va a aprender su mente a culpar al compañero, porque pone la causa de su sufrimiento en el más cercano. La gente que tiene mucha ira muchas veces nos dice, no, yo solamente la suelto con mi pareja, con mi padre, mi madre, mis hijos, con los más cercanos, que es a quien va a culpar de su sufrimiento. Por lo tanto, es casi imposible que se lleven bien si no aprenden a no culpar, si aprenden a no culpar al otro, sino ir entendiendo sus conflictos personales. Una buena pareja tendría que intentar centrarse en conocerse en pareja, o sea, donde surja un conflicto, en vez de querer tener razón, ver cada uno qué es lo que tiene que aprender ahí. Eso va a hacer que la pareja sea cada vez mejor. Eso no es lo habitual. Lo habitual es creer que el otro tiene la culpa, adaptarse, resignarse, enfadarse, y eso al final, claro, pasa factura, ¿no? Lo que decía María le parece al invisible muy inteligente. Uno siempre se conflictúa con su entorno, que es donde tendría que tener la terapia más cotidiana y más sencilla. Sin embargo, ahí hay los conflictos cotidianos. Es así, es así. ¿Y por qué? Porque parece que cuando las personas tienen la certeza, por ejemplo, de que un padre va a ser su padre toda la vida, tienen menos miedo a sacar esa parte, digamos, negativa. Tienen menos miedo. Con un amigo, igual el amigo puede enfadarse y no volver a aparecer en la vida de uno. Pero la pareja, los hijos, los padres, ahí... Aparte que hay más roce, claro, y hay más conflicto. Pero parece que deberíamos tratar mejor a los que están cerca, y lo habitual no es eso. María, ¿por qué el problema generacional parece que se ha agravado? En Europa ustedes tienen más experiencia, pero en América Latina, en La Paz en concreto,
los hijos no se llevan tan bien con sus padres y los padres pues no entienden a sus hijos. Eso es un problema coyuntural, es un problema que está acrecentándose, está disminuyendo. ¿Cuál sería buscar soluciones a ese problema que inicialmente sería, según el invisible, generacional, pero quizás mucho más profundo? Sí, uno de los factores es que el gran educador de esta sociedad es la televisión. Nos guste o no, es así. Por lo menos en España y en Europa es así, yo supongo que aquí será parecido. ¿Y qué están dando en la televisión? Aquí no hemos visto mucho la televisión, pero en los países que hemos vivido, la televisión lo que da es sexo, violencia, ser el mejor, competitividad. Eso es lo que están aprendiendo. Y por lo tanto, ¿cómo? Individualidad. Individualidad. Por lo tanto, esos chavales llegan a su casa y sus padres le quieren transmitir un conocimiento diferente, pero ellos no lo aceptan, porque ellos aceptan a quien sale en la televisión, que son los que triunfan para ellos. Y ellos buscan triunfar. Luego ellos van a imitar a los que creen que están triunfando. Eso es terrible, pero es así. La sociedad, tal como está ahora, está generando mucha competitividad, mucha lucha entre unos. En vez de colaborar, cada vez se compite más. Y eso hace que ese individualismo hace que se sienta mucha inseguridad. Y en esa inseguridad se busca vencer, ganar. Y los modelos ya no son los padres, son los triunfadores que salen en los medios, ¿no? Los futbolistas, la actriz o el actor de cine famoso, esos son los modelos. Grave Jarabe. María Ibáñez Goicoechea, psicoterapeuta, Jesús Jiménez Cascallana, psicólogo. Una pausa con tus auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. Llegaremos a la parte final, pero una sociedad tan competitiva, ¿tiene futuro? ¿Qué nos dirá María y qué nos dirá Jesús? El invisible, sus auspiciadores. Nos aguardan, por favor. Regresamos. Claro. María Ibáñez Goicoechea, ¿qué significa para usted triunfar en la vida? Triunfar en la vida es tener una vida feliz. Y para tener una vida feliz hay que descubrir qué es lo que a uno le hace infeliz y resolverlo. ¿Y qué es lo que hace infeliz? La competitividad, el odio, la envidia, la angustia, la depresión. Por lo tanto, una vida de triunfo es una persona que se enfoca en resolver todo eso. Y entonces ella es feliz y su entorno mejora. Jesús, lo que dice María es algo así como novedoso. O sea, según la definición de María Ibáñez, el ser feliz no tiene que ver con el éxito. O el éxito sería lo que está diciendo ella. Ok. ¿No? Okay. O sea, el éxito que propone la sociedad, además que nosotros tratamos con todo tipo de personas que se pueden considerar de éxito y no son felices. Entonces, el éxito externo que considera la sociedad, que puede ser tener todo lo que necesitas, bienes materiales, una vida, una familia, pues está bien. Pero si no hay una paz interior, ese éxito está vacío, en realidad no es un éxito. María, ¿qué es paz interior? La paz interior es cuando uno no compite, cuando uno no tiene miedo de la opinión de los demás, porque la competitividad nace del miedo a quedar por debajo de los demás. Pero el ser humano es igual de valioso, no importa dónde ha nacido, ni el color de su piel, ni su cultura, es igual de valioso. Y por lo tanto esa competitividad es absurda, pero está en su mente ese miedo. Y de ese miedo a ser inferior a los demás nace la competitividad y nace la autoexigencia. Y con eso todo lo que viene después, muchas emociones muy negativas. Jesús, el miedo, ¿qué es? El miedo tiene una parte racional y una parte emocional, como casi todos los conflictos que tiene el ser humano. Pero el miedo sería la desconfianza hacia la vida. Ahora, a ver, la desconfianza en la vida. Hacia la vida. Aquí decimos cuando las cosas son tan profundas que nos las expliquen suavecito, despacito, y decimos con chuis. Nos lo podía decir la desconfianza hacia la vida con chuis, decimos acá. Con chuis, bonita la palabra. Fíjate, el ser humano, todo esto nosotros lo hemos investigado durante mucho tiempo y entendemos que lo podemos decir así, uno puede decir puede ser o no, pero es muy lógico. El ser humano es bueno por naturaleza. Y todo lo que le hace sufrir
Son conflictos que no ha aprendido a resolver. Si la vida, podemos luego ya también entrar en lo que hay más allá o no, pero si la vida está mal hecha, entonces el sufrimiento no tiene solución y entonces solo queda sufrir. Si la vida está bien pensada o bien hecha, entonces quiere decir que el sufrimiento es algo que se puede aprender a resolver. Cuando alguien cree, sea consciente o no, la mayoría de las veces inconscientemente, cuando alguien cree que el sufrimiento no tiene solución, comienza el miedo. Y ahí sí está la humanidad entera, con miedo, sin confianza y pensando que el miedo no tiene solución. Incluso en ámbitos académicos se dice que el miedo es adaptativo, que el miedo es algo bueno, que el miedo te ayuda, pero eso es falso. El miedo te hace sufrir y te pone en peligro. Si uno va a cruzar una carretera y tiene miedo, igual se bloquea. Igual lo atropellan. Igual lo atropellan. Pero si uno va a cruzar una carretera y no tiene miedo y observa a su alrededor y ve un peligro, lo puede esquivar. Luego, ver el peligro está bien y el miedo perjudica y hay que aprender a resolverlo. María, el Invisible es católico, creyente, y para mi persona la resurrección está ahí a la puerta de la esquina y eso me da paz interior, autocontrol y tranquilidad. Ante esa experiencia personal, ¿qué dice usted? Es una experiencia que uno tiene que tener, o sea, nosotros solemos decir que la fe basada en una creencia solo se va a tambalear. La fe tiene que estar sostenida en una evidencia propia, personal. Y esa evidencia viene cuando uno se da cuenta que tiene que resolver lo que está mal. Y que más allá de lo que está mal hay algo muy profundo. Eso sería para nosotros la fe. La fe no puede ser que hay un Dios castigador que premia a los buenos y castiga a los malos. Eso no es Dios. Tiene que ser un Dios sumamente bondadoso, que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Tiene que ser un Dios que es sumamente inteligente y que no nos puede abandonar. Luego tiene que ser que el ser humano no entiende cómo está sucediendo todo esto. No que Dios castiga, porque ahora mismo en esta sociedad, cuando pasa una desgracia, enseguida todo el mundo culpa a Dios. ¿Y dónde está el demonio? La gente que cree, hay veces que viene y nos dicen, es que fíjate, Dios nos ha abandonado. ¿Y qué pasa si tú eres creyente? ¿Qué ha pasado con el demonio? ¿Cómo es que no lo culpas a él? Es que no hay fe. Es que es una fe muy superficial. No hay profundidad, porque en el ser humano tiene que haber más profundidad para tener esa fe. Jesús, el Invisible, cree que uno vive en base a sus propias experiencias interiores. Así es. Y uno va aprendiendo de sus propias experiencias interiores. El problema es que a veces va aprendiendo y a veces acierta aprendiendo y a veces cree que ha aprendido pero no aprende. Sí. O sea, uno va sacando conclusiones de sus experiencias, algunas pueden ser acertadas y otras no. Y esas conclusiones, las que son erróneas, pueden ir haciendo que uno vaya por un camino distorsionado. Y ahí está el sufrimiento para avisarte de que no hay algo que anda mal. Si uno tiene unas conclusiones sobre la vida y sufre, es que hay algún error que no ha descubierto. Me gustaría aprovechar, ya que está cogiendo profundidad el programa, para hacer un matiz de lo que ha dicho María. Nosotros cuando alguien viene a consulta o cuando damos una charla, intentamos hacer ver que si crees en Dios, pídele ayuda para aprender. Porque si Dios es bondadoso y estamos aquí sufriendo, para que esto tenga lógica quiere decir que estamos aquí aprendiendo a resolver el sufrimiento. Y entonces Dios te puede ayudar. Esa es la ayuda que te va a dar Dios. Si Dios nos ha mandado aquí y estamos sufriendo, no puede ser que o es un Dios malo que nos ha mandado a pasarlo mal. Y por lo tanto no es Dios. O es un aprendizaje. Ponemos un ejemplo que es que si te manda tus padres te mandan al colegio y en el colegio lo pasas mal, ¿es que tus padres son malos? No. Te han mandado al colegio para que aprendas y si estás en el recreo y te caes y te haces daño, eso no es culpa de tu padre. Cuando vuelvas a casa explícale y a lo mejor te cura la herida, pero tú tienes que aprender. Entonces creer en Dios está estupendo, pero la idea es que uno tiene que aprender a resolver el sufrimiento. ¿Crea en Dios o no? Si uno es creyente tiene que ser, desde mi perspectiva, permanentemente feliz, pacífico y tranquilo. ¿Qué dice usted? Depende de lo que usted considere creyente. Si uno es creyente porque lo ha descubierto de verdad que existe algo más allá. Y ¿alguien? ¿Cómo? Alguien más allá. Sí. Si ha descubierto que hay alguien o algo, porque ese alguien es muy grande para haber construido todo lo que está aquí en la existencia.
Si descubre que hay alguien más allá de todo esto, tiene que ser que se pongan a trabajar y a resolver lo que anda mal. Porque, insisto, si Dios existe y nos ha mandado aquí a evolucionar, es para resolver lo que nos hace sufrir, no para que suframos. Luego, aunque uno crea en Dios, y sobre todo si uno cree en Dios, eso le tiene que servir para ponerse a resolver todo lo que ya hay sin resolver. Una pausa en nuestros auspiciados, esto se está poniendo misteriosamente interesante o interesantemente misterioso, como ustedes gusten. La Invisible regresa a la parte final con María Ibáñez Goicoechea, que es psicoterapeuta, y Jesús Jiménez Cascayana, que es psicólogo. El ser interior, vivir en paz. ¿Será tan difícil? La Invisible cree que no, pero... Zapamani Yativa y Mararuna, Zapaojayachan, Jaishuapaga, cada quien sabe en castellano. Permiso. Invisible es esta pareja de expertos en el tema de las relaciones humanas. La más difícil es la de uno con uno mismo. María, si puede hacer un resumen de esta charlita que han tenido ustedes con el Invisible, ¿qué destacaría ya la parte final? Destacaría que el sufrimiento tiene solución y que la mente humana tiene capacidades para resolverlo, y que eso forma parte de la evolución de la mente humana. Hemos venido a aprender y tenemos que aprender a resolver el sufrimiento, no conformarnos con él, sino investigarlo, explorarlo, tanto a nivel racional como a nivel emocional. Buscar las causas que hay dentro de uno. Uno no se puede quedar ciego y no ver lo que ocurre fuera, pero viendo lo que ocurre fuera hay que investigar lo que uno siente dentro. Jesús, en el altiplano, en esta área de La Paz, decimos que algunos somos janiguas. Y quiere decir que no queremos aprender. Nada, eso no es cierto. Eso no es cierto. Digamos que a cualquier persona que le preguntes quiere ser feliz o quiere estar bien o quiere sentirse bien. Si uno hace algo que le perjudica es por ignorancia. Luego, cuando alguien no quiere aprender, quizás que no se siente capaz, o cree que no va a poder, o cree que no es posible, o que hay algo que no tiene remedio. Pero no hay nadie, aunque a veces lo parezca, que quiera sufrir o que quiera hacer cosas que le perjudican por la pura voluntad de hacerlo. ¿Es así? Muchas gracias, María, Jesús. El Invisible y sus auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. Hablaremos del Timnis, ¿cómo no? Le hemos invitado a un terrible experto intelectual para que nos hable pocos minutos que quedan del Timnis. Territorio indígena, Parque Nacional Isiboro-Sécuare, entre Cochabamba y el Beni. Con permiso. ¿Nos aguardan, porfa? Regresamos.